Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Futopía, este primer foro federal de ambiente y cultura que se desarrolla del 1 al 5 de junio en el Centro Cultural de España en Córdoba, con actividades presenciales y virtuales. Este encuentro, Futopía, reúne a especialistas, académicos, a organizaciones, a gestores y responsables de instituciones que se reúnen para generar herramientas y acciones concretas en función del ambiente. Futopía es una plataforma que está impulsando conexiones entre la cultura y el ambiente, y este foro en particular cuenta con el apoyo de la Fundación Williams y de la sede del Centro Cultural España Córdoba. Hay una pregunta central que recorre este encuentro, y esa pregunta es: ¿qué puede aportar el campo cultural a la crisis climática? La pregunta, como vemos, además de precisa, es necesaria, porque según una encuesta que viene desarrollando Futopía, los espacios culturales creen que deben involucrarse en temas ambientales, pero el 70% declara necesitar métodos y saberes para que sus prácticas sean más sustentables. Esta charla que presentamos hoy busca entonces dejar una caja de herramientas para esas conexiones entre cultura y ambiente. Por eso el título de esta conversación es Cultura, Arte, Ambiente, Acción Política. Y vamos a tener el honor en esta conversación virtual de escuchar a personas especialistas en esta temática, y vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar de la academia al territorio, de la teoría a la práctica. Vamos a conversar con Mark Banks, con Paula Serafini y con Alejandro Meitin. Oportunamente voy a presentar los currículums, recorridos y temas de interés de cada uno. Y vamos a conversar primero con Mark viajando a Glasgow, ni más ni menos. Mark es profesor de Economía Cultural de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Lleva 2 décadas investigando el trabajo, el empleo y la producción cultural en las artes y las industrias culturales, centrándose en temas de participación, identidad y justicia social. Es autor de 2 libros muy citados en este campo temático. Uno es The Politics of Cultural Work, en 2007 editado, y Creative Justice, en 2017. El año pasado, Mark lanzó una colección editada que se titula Industrias Culturales y Crisis Ambiental, con su colega, la profesora Kate Oakley. Actualmente, Mark escribe sobre temas como postcrecimiento, decrecimiento e industrias culturales. Viajamos entonces a Glasgow para escuchar la primera ponencia de Mark Banks. Thank you, Diego. Gracias, Diego, por la presentación, por la invitación. Estoy muy contento de poder participar de este foro, de este panel. Como Diego dijo, trabajo en el Reino Unido, en la Universidad de Glasgow, y escribo acerca de las industrias culturales y su rol en la economía y el empleo, pero también sobre la forma en que están involucradas en nuestras vidas, sobre las distintas formas que enriquecen nuestras existencias diarias. Y es precisamente las tensiones entre la economía y la cultura de estas actividades que anima mi interés. De una forma u otra, este interés se moldea cada vez más por los gobiernos, por los discursos y las políticas comerciales, alrededor de la noción de la industria creativa, que en el Reino Unido y la Unión Europea se conoce como la economía creativa. Hoy voy a hablar sobre este tema. Para mí, el significado es la suma total de todas esas actividades ligadas o ubicadas dentro de la industria cultural, que van desde oficios hasta objetos simbólicos en distintos sectores como la televisión, la moda, el diseño, entre otros. Estos, por supuesto, sabemos que se fomentan como vitales en las economías postindustriales o producciones basadas en el conocimiento. Creo que están ligadas a proyecciones optimistas futuristas de un mundo de la cultura y el entretenimiento mejorado digitalmente. Creo que la idea de la economía creativa como una construcción política
puesta en funcionamiento en el norte global y la angloesfera, un poco menos en el resto del mundo, pero creo que tiene mucha atracción y significado para ser el objeto de muchos organismos transnacionales dedicados a su fomento y mejora. Lo que quiero sugerir hoy es que la economía creativa, como la entendemos, no es solo un ejemplo de una esperanza inocente, sino que también es cada vez más un anacronismo. Parece ser el futuro, pero en realidad es el pasado. A pesar de su predominio de la producción económica. Para comenzar el debate hoy, incluso antes de la pandemia, sabemos que el capitalismo global estaba en plena crisis. Su futuro a largo plazo estaba en duda. Pero esto no puede ser detectable en el discurso ortodoxo de los sectores culturales y creativos. En las ciudades capitalistas, los gobiernos apoyan la idea de una economía creativa. Se identifican como el sector que crece más rápido. Se ubican en la vanguardia de una recuperación económica nacional muy anticipada, pero que nunca llega. Y muchas opiniones similares sobre la economía creativa se encuentran en otros contextos políticos de organizaciones internacionales como la UNESCO, la Unión Europea. Siguen fomentando la cultura y la creatividad como una solución comercial o panacea de la estasis económica. Sin dudas, la economía creativa tiene valor, pero tenemos que desafiar algunos puntos, incluso en las economías más estancadas y las más prósperas. Tenemos que ser escépticos sobre este supuesto crecimiento y pensar qué significaría. A pesar de las preocupaciones sobre la utilidad del PBI y el BAB como medidas de crecimiento, hay que pensar en las dificultades específicas de evaluar un sector que está compuesto por microempresas no registradas. Es algo debatible que la economía creativa esté creciendo en la actualidad, cuando la economía global más amplia sobre la cual depende esté en una crisis profunda e inmóvil. Incluso más aún, estos informes de crecimiento tienden a ser sectorizados en el norte global y también en algunos sectores particulares, en especial en el sector del software y la tecnología, que nunca se han considerado como culturales en el sentido convencional. Cualquier crecimiento declarado en estos sectores no se debe a aumentos de la productividad, porque esto no ha sucedido, sino que se trata del resultado de una reducción de la inversión, de la educación, de las capacitaciones, salarios bajos o estancados, cada vez más desigualdades y, por supuesto, la explotación ilimitada de recursos naturales y activos ambientales. Creo que estas tendencias no sugieren una base genuina, robusta, sostenible para la expansión futura. Esto se debe a que la posibilidad real de una intensificación de los límites sobre la capacidad de carga de la economía, la sociedad y el ambiente. Y mientras que muchos legisladores han elegido ignorar esta verdad incómoda, es el caso que hay algunos abordajes ecológicos como el desarrollo sostenible tradicional, el crecimiento ecológico inclusivo, entre otros. Estos se han identificado como adaptables a la economía creativa. Estos abordajes sugieren
una forma responsable de acercarse al crecimiento ecológico, lo hacen dentro del marco capitalista establecido de la economía. Y en ese punto no reconocen que ya no podemos volver a tener un modelo capitalista de crecimiento compuesto por más que lo quisiéramos. Podríamos reconocer que la economía creativa tiene un rol importante, pero debemos desafiar las proyecciones optimistas, no críticas, y podemos pensarlas como impulsoras de las políticas económicas. Yo pienso que es verdad, pero aferrarse a la idea de que las industrias culturales o creativas van a acelerar un regreso a un mundo precrisis con crecimiento y expansión ilimitados es negar la realidad del presente que vivimos, que es tan complejo y tan inquietante. Una repetición de los modelos basados en combustibles fósiles del siglo XX ya no es viable. La economía creativa se autoimagina como una entidad progresiva de vanguardia, como un medio dinámico para una futura prosperidad, basado en general en reiniciar permanentemente un modelo capitalista del mercado y expansión guiada por la tecnología heredado del pasado. Esta visión es una que identifica a la economía creativa como una máquina creadora de riquezas, que está manejada por empresas que hacen transacciones en mercados liberales, con proyecciones optimistas sostenidas, producción de commodities ilimitada, innovación y expansión de tecnología ilimitadas, mayor consumo, y resulta en una acumulación nacional. Es verdad que puede haber algunas ideas simbólicas de inclusión social o ideas de sustentabilidad, nociones de transición verde, que pueden tener algún tipo de mención, pero principalmente prueban que los poderosos no son monstruos. Al final, parece que el gobierno continuará confiando en el mercado para hacer los ajustes sociales necesarios para poder expandirse en esta idea de espacio económico ilimitado. Pero, como algunos ya se habrán dado cuenta, si el futuro se construye sobre ideas pasadas, no será más estable. Y podemos notar esto considerablemente, que cuando se trata de asuntos ambientales, en las políticas de economía creativa a nivel estatal, no tienen nada que decir respecto a esto. Y esto viene de la idea generalizada de que la industria creativa y cultural es intrínsecamente verde o limpia o ecológicamente benigna. Claramente esto es falso. Las industrias tecnológicas y creativas son muy contaminantes y dependen mucho de los recursos, y muchos académicos han estado mostrando esto. Y además, mientras hay casos de decoplamiento relativo, el ideal de decoplamiento absoluto, donde las innovaciones tecnológicas y el ahorro en energía en la producción cultural serán suficientes para asegurar que el crecimiento económico continúe sin dañar la capacidad ecológica, parece cada vez más irrealista y falso. Toda la expansión en la demanda de nuevos commodities y usos, sobrepasar todo
ahorro en energía en la producción individual de commodities. Esto se relaciona con la paradoja de Hebron. Y esto es incluso sin considerar todos los problemas de desecho que generan las industrias de comunicación, la moda, el cine y por el estilo. El costo humanitario y ambiental del desmontaje y la circulación y el desecho que ocurre en general en el sur global. La mayoría de los defensores de la economía creativa tienen una idea muy leve de lo que es la sustentabilidad. Ignoran también los problemas sistemáticos más enquistados. Y esto se evidencia en muchas inversiones del gobierno en la economía creativa que no tienen condiciones para con la sustentabilidad o la justicia social, y solo le piden a los productores que sean responsables o renovables de alguna forma limitada. Está la idea de los incentivos tributarios para algunas empresas que puedan demostrar que son neutras en carbono, obviamente sin contar todas las instalaciones, la infraestructura y la externalización, los envíos al exterior, toda la contaminación que genera esta industria. Así que esto no solo es una forma de ecoimpostura para justificar la inacción, sino también que es una máscara para la negación política y una lógica socialmente desagregada que sustenta la innovación de la economía creativa, donde los problemas sociales y políticos como desigualdad material, inclusión cultural, la participación y la justicia ambiental pueden muy fácilmente reducirse a problemas de una deficiencia individual o, digamos, en términos de una falla de comprometerse o de emprendedurismo, o cosas como no tener los recursos necesarios tecnológicos para estar en la red. Y los beneficiarios son las corporaciones incentivadas que invierten en la construcción del monopolio de plataformas, softwares y sistemas de inteligencia artificial. Pero el mundo que ellos imaginan refleja su propia fantasía de encuentros humanos digitales, sin fricción y esterilizados. Y estas utopías deben desafiarse. También el problema de estos imaginarios es que el futuro que ellos imaginan ya está en el pasado. Digo esto porque en algún momento el futuro era algo remoto, distante, una abstracción, donde las sociedades se veían como gradualmente evolucionando. Y ahora el futuro pareciera estar volviendo hacia atrás, hacia el aquí, hacia el ahora. Y es una llegada intensificada de lo lejano, que parece ser lo que más importa. La agenda pacífica ligada al carbono y a la tecnología y a la gestión comercial liberal, donde una filantropía toma lugar y el bienestar incondicional que es suplantado por una crisis económica y ecológica que crece cada vez más. Y como dice el filósofo, tratamos de sostener lo insostenible. Entonces, podríamos decir que mientras la economía creativa ortodoxa suele parecer emocionante y futurista, ahora pareciera ser acronista, estancada cada vez más en un pasado
un mundo capitalista de posibilidades infinitas que se ve ahora amenazado y en declive. No debemos desacreditar claramente el poder, el potencial de las proyecciones de la economía creativa. Las visiones ortodoxas de la economía creativa no deben descartarse y son elementos constitutivos de futuros deseados de los poderes desafiados. Y por supuesto, hay muchas alternativas. Los Futopians es el nombre de este foro, son personas que tienen distintas alternativas, distintas visiones bajo distintos nombres, y sin importar cuál escojan, el desafío es cómo cualquier tipo de pensamiento progresista, de postcrecimiento, de crecimiento, de prosperidad, puede ser posible en el campo de la cultura. Dado el dominio del poder y el pensamiento ortodoxo de la economía creativa, claramente el desafío es acercar estas visiones alternativas al espacio político convencional. Y para mí esto no es una cuestión no se trata de que el cambio sea necesario o urgente, o de exagerar los hechos de la crisis ecológica, sino que los cambios sean atractivos y deseables. Las personas no cambiarán simplemente cuando se les muestran los hechos de la situación. Tienen que ver un beneficio en todas las dimensiones de la existencia humana. Así que si hacemos que la idea de cambio sea más popular y no impuesta, y que no se limite a una élite de hacedores del cambio, va a ser mucho mejor. Y como el filósofo Kate Sopa sugirió, debe haber un elemento de interés personal. Debemos apelar al sentido de las personas, de lo que es bueno para ellos. ¿Cómo permitimos? ¿Cómo hacemos esto posible? Un punto inicial es continuar dando argumentos a favor de los bienes producidos por los profesionales del arte, de que no son solo valiosos a nivel económico, pero también vitales para el bienestar, y permiten evaluar de forma crítica la vida, y también brindan experiencias placenteras que hacen que la vida valga la pena vivirla. Esta idea necesita moverse de forma más radical, y es necesario otorgarle una idea de urgencia y atractivo. El objetivo puede ser avanzar en la perspectiva ecológica para garantizar la sustentabilidad del futuro, pero al mismo tiempo retener un compromiso con el valor expresivo que hace que a la cultura creativa, distintiva y significativa. No podemos aceptar solamente una versión restringida de las cosas como las venimos haciendo, el status quo. Debe implicar también un repensamiento fundamental de las estéticas, de la producción cultural, para que se adapte más a la crisis global. Y desarrollar una teoría de ecología popular, de crecimiento creativo, transición estética, estética post-carbono, implica 3 dimensiones. Y terminaré hablando de esto. Bueno, al menos para mí. Una, necesitaríamos una producción de enfoques teóricos más en sintonía con la economía de carbono, restricción de carbono, una sociedad en riesgo ecológico. Después, la producción de modelos con base teórica para nuevas formas de organización creativa, trabajo, donde las actividades no solo se basen en la búsqueda incansable del crecimiento,
pero también en otras búsquedas como el bienestar, el buen vivir, pensamiento post-crecimiento y la prosperidad humana. Y por último, de acuerdo a lo que venga después, no sabemos qué vendrá, necesitamos la aprobación popular, la atracción popular. No solo puede reflejar solamente los estándares activistas o de académicos, también debe satisfacer a una popularidad genuina. Deberá ser popular o fracasará. Y esto para mí es el punto más urgente. Con este punto terminaré. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Un placer escucharte. Varios puntos que quedan anotados para recuperar hacia el final en la conversación. Me gustaría citar un concepto que me parece que es interesante para aportar en esta charla, que es la idea de modo de vida imperial, cuando pensamos en nuestra singular participación en las economías creativas. El concepto de modo de vida imperial lo tomamos de un autor que se llama Ulrich Brand, que junto a Marcus Wiesen hicieron este libro, que se llama Modo de vida imperial, crisis ecológica del capitalismo, y me parece que lo interesante a pensar es cómo el modelo de norte global que Marc recién exponía excelentemente, también se exporta al sur global como estilo de vida, más allá de las posibilidades de realizarlo en el sur global. Es decir, imitamos los estilos de vida del norte global, más allá de que no podamos hacerlo subjetivamente, vivimos ese modo de vida imperial. Me parece que es interesante también pensar estas conexiones, porque si todos consumimos y anhelamos en función de lo que las economías creativas nos están mostrando, el planeta sí que revienta en mucho menos tiempo, ¿no? Me parece que ahí tenemos una imposibilidad de vivir como nos muestran las economías creativas que podemos vivir. No sé, Marc, si querés aportar algo en relación a este punto del modo de vida imperial como figura que ayuda a pensar la exportación, ¿no? Yeah, for sure. I mean, yes, for sure. Sí, hay muchas... son muchas formas de explicarlo. Hay un estándar global de consumo masivo, de extracción masiva, que se inició hace mucho tiempo con los movimientos globales. Algo que es importante es el proceso que se describe es predominantemente es una economía capitalista avanzada. Son los modelos alternativos son posibles, o el contraste debe generarse de forma global. Si hablamos de la literatura, los modelos no replican el abordaje de la economía. Hay un tipo de contribución. Un tipo de contribución para las economías nacionales es bienvenido, pero cómo llegar ahí, hay muchos modelos, hay mucho debate alrededor de cómo llegar. Replicar o reproducir los modelos del norte global es algo que tenemos que desafiar de todas las maneras posibles. Muchas gracias, Marc. Vamos a volver sobre alguno de estos puntos, pero ahora es tiempo de ir al encuentro de Paula Serafini. Paula es profesora de Industrias Creativas y Culturales en la Universidad Queen Mary de Londres. Sus intereses de investigación incluyen la estética y la política, los movimientos sociales y la política cultural del extractivismo. Es autora de Acción Performática, la política del activismo artístico, editado en 2018, y está trabajando en un libro que próximamente se va a editar titulado Creando Mundos Otros, o Creando Otros Mundos, Arte, Acción Colectiva y Post-Extractivismo, entre otros materiales y artículos sobre trabajo cultural, arte, medio ambiente, performance y extractivismo. Paula, tu momento, adelante. Bueno, hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y compartir el espacio con ustedes. Y bueno, me parece que lo que vengo a compartir hoy sigue bastante bien la presentación de Marc,
porque Marc habló un poco sobre la necesidad de nuevas teorías, nuevos marcos teóricos, nuevos conceptos para poder entender el rol del arte, la cultura y las industrias creativas en la crisis que nos atraviesa, una crisis ambiental pero también social. Y de lo que yo quería hablar es un poco de eso, y particularmente de la idea del extractivismo cultural como un marco o concepto que nos puede ayudar a entender las dinámicas culturales actuales en el marco de una sociedad extractiva o marcada por el extractivismo. Pero bueno, antes de ir un poco más en profundidad con ese concepto, me pareció importante primero describir o definir dos conceptos anteriores. El primero sería extractivismo, que bueno, es una idea que creo que muchos acá ya van a conocer. Es un término que se usa en la academia, en Argentina, en América Latina, pero también en los movimientos, y que refiere a un modelo económico basado en la extracción intensiva y extensa de naturaleza como recurso, más que nada para la exportación. Entonces cosas como el petróleo, a través de métodos convencionales y no convencionales como es el fracking, los monocultivos transgénicos, la minería a cielo abierto, etc. Pero podríamos decir que el extractivismo no es solo un modelo económico, sino que también es un modelo social y político, que marca los distintos aspectos de nuestra sociedad, que tiene la raíz en la conquista, la colonización del continente, y que está muy arraigado en el imaginario de lo que es América Latina. Esta idea de que somos, de que nuestro destino es proveer al mundo de recursos, de naturaleza, que eso es nuestra ventaja competitiva, y que eso es a lo único que podemos apuntar. Entonces, bueno, ese sería el extractivismo, y después otro concepto que me parece relevante, que surge de ahí, es la idea de extractivismo urbano, que en Argentina es un concepto desarrollado hace ya unos años colectivamente por investigadores e investigadoras, colectivos, organizaciones de base, organizaciones barriales, que empiezan a trazar las conexiones entre dinámicas de desigualdad, de desplazamiento, de opresión que tienen lugar en los centros urbanos, con otras dinámicas del modelo extractivista, que en general se entiende que pasan fuera de las ciudades, en lo rural. Pero que en realidad no exclusivamente, porque en realidad lo que vemos es como una avanzada violenta de la frontera extractiva, pero también lo que esta idea de extractivismo urbano trata de hacer es conectar lo que está pasando en centros urbanos con lo que pasa en otros lugares. Entonces, se puede entender de una manera metafórica, pero en realidad más que nada, más que tenerlo como una metáfora de extracción, creo que es más útil entender procesos en paralelo, como por ejemplo la financiarización del alimento, el devenir commodity del alimento con el devenir commodity de la vivienda, por ejemplo, es algo con lo que se especula. Después el desplazamiento de las poblaciones rurales hacia los centros urbanos, y el desplazamiento de poblaciones urbanas que se encuentran en zonas de regeneración o gentrificación hacia otros lugares también. Y cómo todas estas cosas están conectadas a una manera de conseguir el mundo, de conseguir la idea de desarrollo, y quiénes se benefician de este desarrollo. Entonces, bueno, tomando esos dos conceptos como base, yo desarrollo en algunos trabajos, algunos más viejos y otros más nuevos, la idea de extractivismo cultural, que es un concepto que se ha usado, lo usan distintas personas, lo ha usado Moira Millán en relación a la extracción de la cultura y los conocimientos de los pueblos originarios, lo han usado colectivos artísticos para referirse a las dinámicas desiguales y de coopción que ven en el sector cultural. Y yo lo desarrollo de una manera bastante amplia, que trata de ver cómo la cultura, y sobre todo lo que conocemos como industrias creativas, tiene un lugar en la perpetuación o en el mantenimiento del extractivismo. Y también ver cómo una lógica del extractivismo se replica a veces en el sector cultural. Entonces, más o menos la definición que yo uso es que el extractivismo cultural es la movilización de la lógica de extracción a través del campo de la cultura. Y esto se puede manifestar de distintas maneras. Podemos ver, por ejemplo, la instrumentalización de la cultura
en dinámicas, como mencionaba Marc, de patrocinio cultural por parte de las petroleras o de las mineras, y también en narrativas que vemos en productos culturales, como son novelas. Por ejemplo, tanto en Argentina como en otros países como Noruega, país petrolero, vemos que en novelas se posiciona la figura del trabajador del petróleo como un gran héroe que está haciendo una labor muy importante para su país, y son como unas bajadas de línea muy, muy obvias y muy interesantes. Pero también lo que podemos ver es la utilización de la cultura como un vehículo para extraer valor y repensar ese valor cultural como valor económico, por ejemplo. Y a eso me voy a referir ahora, con un ejemplo concreto. El ejemplo que quería compartir es el del caso de La Boca, el barrio de La Boca, al sur de la ciudad de Buenos Aires, que es un barrio que después de la desindustrialización quedó bastante relegado. Hay una crisis habitacional donde hay muchas viviendas que no están en condiciones aceptables porque son materiales muy viejos, hay mucho riesgo de incendio, por ejemplo, pero son temáticas que los vecinos y las vecinas vienen alertándose mucho y el gobierno de la ciudad no se hace cargo. Sin embargo, desde hace unos años se decidió que se iba a tratar de promover el barrio de La Boca como el distrito de las artes. En otras palabras, se iba a tratar de implementar políticas de ciudad creativa que se han implementado en ciudades como Londres, como Nueva York y otros lugares del mundo, acá en Buenos Aires, a través de esta idea de distritos o de clusters, como también se llama. Entonces está el audiovisual en otro lugar y este iba a ser el de las artes. Y a tal fin se promulgó la ley del Distrito de las Artes, si no me equivoco, en 2014, para tratar de promover que organizaciones culturales y artistas tengan base en este barrio, promover este barrio como un lugar cultural, creativo, atractivo a los jóvenes. Bueno, ¿esto con qué propósito? Con el propósito de revalorar la zona, pero revalorarla para quién sería la pregunta, porque lo que pasa es que estamos viendo unas dinámicas de gentrificación que se identifican claramente, donde se trata de utilizar la cultura como un vehículo para dar más valor, hacer más atractiva esa zona a una demográfica en particular, en este caso jóvenes profesionales, que se mudan a la zona, se construyen viviendas orientadas a ese tipo de demográfica, pero no se responde a la necesidad de la población local de este momento, y cuando suben los precios, esas poblaciones, o cuando se derrumban sus viviendas, esas poblaciones terminan siendo desplazadas. Entonces, bueno, en concreto, un ejemplo que podemos ver es el caso del Festival de Murales Color BA, cuya primera edición fue en 2016, si no me equivoco. Después se fusionó con el Festival Ciudad Emergente, que es un festival de cultura, distintos tipos de manifestaciones artísticas en la ciudad de Buenos Aires. Y en este festival se invitó a un montón de artistas, de muralistas, a participar, a pintar murales en La Boca. Y en la primera edición del festival hubieron conflictos porque muchos y muchas de los muralistas invitados no eran locales. De hecho, ninguno era local, eran todos de afuera, o otras partes del país, más que nada del extranjero. Y por supuesto no tiene nada de malo hacer un evento internacional y tener intercambios con artistas de otras partes, no estamos discutiendo eso en particular, sino el hecho de que la dinámica que se generó en el barrio fue una dinámica totalmente distinta a la dinámica local y la tradición local del muralismo. ¿Por qué se decidió hacer murales en La Boca? La Boca es un lugar que ya cuenta con una tradición muy importante de murales que son políticos, históricos, sociales, que tratan temáticas relevantes a la población local. Y bueno, en este caso veíamos artistas que venían por primera vez al barrio, que pintaban protegidos por murallas y por custodia policial, murales que en muchos casos eran muy bonitos, pero que no tenían ningún tipo de conexión a las historias e intereses de la población local. A ver, estoy mirando mis notas. Bueno, ¿qué pasó con eso? Hubieron tensiones por distintos motivos. Uno de ellos siendo que no se contrató a artistas locales cuando hay un montón de artistas locales que podrían haber hecho esa labor, y de hecho
siguientes ediciones sí se los convocó, pero no se les ofreció pago. Después eventualmente sí, y eso generó conflictos internos entre quienes apoyaban la participación y la oportunidad de tener un pago de reconocimiento por su arte, otros que, no, que querían más que nada alertar a cómo estas oportunidades se estaban instrumentalizando para llevar a cabo procesos de gentrificación, y eso es algo que vemos mucho cuando pasan estos procesos, ¿no? Que no son tan claros, bien y mal, blanco y negro, sino que ponen en conflicto a veces en tensión a distintos intereses de agentes locales. Pero bueno, lo interesante es que hubo una respuesta de una organización local que se llama La Boca Resiste y Propone, que trata un montón de temáticas locales, entre ellas el tema de la vivienda, y que decidieron hacer su propio festival de murales, con artistas locales y con otros artistas nacionales que vinieron de otras partes de Argentina, y su abordaje al tema del mural fue totalmente distinto. Los murales se consiguen como una obra colectiva, donde contribuyen las personas del barrio, donde las temáticas que se tratan son de relevancia a las personas del barrio, y el resultado de eso, interesantemente, fue que hay un sentido de pertenencia mucho más importante, una conexión emocional mucho más importante con esos murales que con nosotros. Los que fueron comisionados por el gobierno de la ciudad, muchos terminaron grafiteados o tallados porque no había un sentimiento de conexión, mientras que los que organizó La Boca Resiste y Propone fueron protegidos por la población local. ¿A qué va toda esta historia? Lo que podemos ver acá es un tipo de resistencia al proceso de gentrificación, que yo lo entiendo también como un proceso de extractivismo cultural, un tipo de resistencia basada en lo territorial, que está resistiendo al extractivismo urbano y al extractivismo cultural. Están resistiendo al proceso de gentrificación y están resistiendo a la instrumentalización de la cultura como vehículo de gentrificación. Entonces, por eso ahí vemos el tema del extractivismo cultural, cómo se coopta, se trata de cooptar una tradición cultural, se le cambia el sentido y se la trata de utilizar para generar un valor económico en la zona que sea atractivo a una demográfica externa. Y lo que vemos, bueno, al mismo tiempo es una serie de conflictos, ¿no? Hay distintas concepciones, distintas ideas de lo que es la ciudad, de lo que es el desarrollo, de lo que es regenerar una zona. Lo estamos haciendo más lindo, lo estamos arreglando, pero ¿para quién? ¿Qué necesidades estamos, a qué necesidades estamos respondiendo, ¿no? A las de la población local o a las de una población hipotética que en teoría va a traer más desarrollo a esta zona. ¿Pero desarrollo para quién? Entonces ahí entra a juego también el tema, por ejemplo, del derecho a la ciudad. Y es interesante porque, bueno, se han utilizado muchos términos y muchos marcos para analizar estas dinámicas. Tenemos gentrificación, tenemos derecho a la ciudad, tenemos expulsiones. Pero bueno, yo creo que el tema de extractivismo cultural es importante acá porque nos permite, por un lado, centrarnos en las dinámicas culturales. Acá también lo que vemos es no solo un conflicto en torno a ideas de desarrollo, de derecho a la ciudad, pero también distintas ideas de cultura. Y en Argentina, como sabrán, hay ideas de la cultura bastante opuestas. Tenemos todo este discurso de las industrias creativas importado de lugares como Inglaterra, después la cultura más de Estado, estatal, y la autogestión. Entonces hay unas batallas culturales que se llevan a cabo en este caso particular que cuento. Y por eso creo que es importante desarrollar términos que nos puedan ayudar a entender esto y entenderlo en el contexto de una sociedad muy marcada por el extractivismo. No son procesos, en otras palabras, la gentrificación no es un proceso que pasa separado de todo lo demás, o que pasa de la misma manera que pasa en otras ciudades del mundo, sino que pasa en el marco de una sociedad marcada por el extractivismo. Entonces, creo que esa es la clave, ¿no? Y la lógica extractiva que se manifiesta de distintas maneras en distintos sectores, a distintos niveles. Pero bueno, para cerrar, también quería hablar un poco sobre el rol del arte en la resistencia a las dinámicas extractivas, ya sean urbanas, rurales u otras.
Y en mi trabajo más reciente lo que hice fue desarrollar un marco situado para entender el rol, la función, digamos, social del arte en la resistencia al extractivismo. Habiendo hecho otro trabajo que era tal vez un carácter menos contextualizado, que trataba de entender la relación arte, estética en las prácticas de activismo artístico contemporáneas, en este caso me centro más en cómo se desarrollan esas prácticas en el contexto de las luchas en contra del extractivismo y por mundos post-extractivistas. Creo que es importante mirar el contexto y crear marcos situados. Entonces sugiero una serie de funciones que el arte cumple y que tratan de por un lado denunciar lo que está pasando, documentar, y por otro lado generar las bases para imaginar y poner en práctica otras maneras de vivir, otras maneras de hacer cultura, pero también otras economías, otras maneras de pensarnos, de entendernos, más allá de ese imaginario extractivista, desarrollista. Así que bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Economías creativas con Marc como eje de la conversación. Con Paula recorremos el extractivismo cultural y urbano y empezamos a indagar sobre herramientas de resistencia o funciones del arte en las herramientas de resistencia, y se va dibujando una pregunta que me parece importante, que es cómo seguir construyendo horizontes deseables, además de resistentes, ¿no? Me parece que es una pregunta que vamos a recuperar desde ya en esta conversación. Pero ahora viajo a conversar con Alejandro Meitin. Alejandro es integrante de Casa Río Lab, un espacio de investigación, encuentro, capacitación, vinculado a prácticas situadas en el estuario del Río de la Plata. Alejandro va a hablar de las prácticas que propone la idea de corredor biocultural en el cruce entre ambiente, territorio, prácticas artísticas y activismo, nada más situado e interesante que en el marco de esta conversación de Futopía. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Diego, y muy interesantes las presentaciones tanto de Paula como de Marc. Todo me lleva a pensar cada vez más que este es el lugar indicado donde tengo que estar en esta charla, porque es justamente lo que atraviesa mi práctica de hace más de 30 años, y particularmente acá en Casa Río estamos en el tramo final de una gran cuenca, que es la Cuenca del Plata. Particularmente yo estoy habitando la localidad de Punta Lara, en Ensenada, en la franja costera sur del Río de la Plata, pero mi trabajo está enfocado en todo lo que es el valle central de la Cuenca del Plata, que es justamente una de las, quizá la cuenca extractiva de granos transgénicos más grande del mundo. De hecho que el año pasado superó a la cuenca del Mississippi en la cantidad de granos extraídos con destino a los puertos europeos y a los puertos chinos. Y esto indudablemente tiene un impacto inmenso en nuestra región. Cuando hablo de nuestra región, hablo de los 5 países que componen la Cuenca del Plata, que son Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Nosotros estamos trabajando justamente desde Casa Río con investigaciones forenses en este trabajo. Somos 12 personas que provenimos de saberes diferentes, siempre enfocados, digamos, en términos finales en la cuestión artística como forma de investigación. Es un equipo que comparte conocimientos de pobladores locales, abogados, artistas obviamente, comunicadores, informáticos, y todo este grupo está orientado a la investigación de las prácticas artísticas, de las formas extractivas en territorio, y fundamentalmente basándonos en algunas preguntas que son las que nos hacemos habitualmente. Ahí recordé el pedido de las traductoras de que pudiéramos hablar un poco más lento. Las preguntas que nos hacemos y que hacemos cuando desarrollamos un trabajo territorial son las siguientes. ¿Quién diseña un territorio? ¿Para quién lo está diseñando? ¿Quién mantiene el equilibrio dinámico de un sistema? ¿Son los mercados? ¿Son los laboratorios? ¿Son las grandes corporaciones?
¿Qué significa el diseño de la integración territorial? En este sentido, quería aclararles que nuestro trabajo tiene dos niveles, un poco más también, pero podríamos considerarlo en dos niveles. Uno es el trabajo con sistemas de información geográfico, la utilización de cartografía que relevamos con la colaboración de varios investigadores especialistas en el tema de sistemas de información geográfico. Con ellos llevamos adelante una investigación muy circunstanciada, enfocada justamente en el territorio del área del Valle Central de la Cuenca del Plata. Y el otro plano de investigación, bueno, este tema de los sistemas de información geográfico nos permiten a nosotros también generar como propuestas de cruces de información y análisis espaciales, que son muy bienvenidos últimamente en los espacios de arte también, tradicionales de arte. Nosotros también llevamos adelante otro tipo de investigación y de trabajo territorial, que es particularmente la escala 1 a 1, en contacto con comunidades locales y con organizaciones de base, con las que venimos relacionándonos en un amplio territorio, como es el que menciono, particularmente en este Valle Central de la Cuenca del Plata, insisto, que tiene su nacimiento allí en el gran Pantanal matogrossense, y que se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros y desemboca aquí en la cuenca, en el estuario del río La Plata, desde donde estoy hablando en este momento. Son 4.000 kilómetros libres de represamientos, pero atravesados por una línea que viene desde allí, desde el Pantanal matogrossense. Es una línea que constituye lo que se conoce como la hidrovía industrial. Yo, si puedo, y si ustedes me lo permiten, voy a compartir pantalla para darles una idea gráfica de lo que esto significa. Okay. Un segundo. Vamos a ver, ¿ustedes están viendo ahora? Bien. Cuando hablamos de hidrovía industrial, anteriormente les estaba comentando esta es la Cuenca del Plata, ¿verdad? Es una inmensa cuenca, una de las grandes cuencas de las Américas. Luego de la cuenca del Amazonas es la cuenca más grande de las Américas, y es la cuenca extractiva de commodities y de productos genéticamente modificados más grande del mundo. Por supuesto, también son así de grandes los impactos que los procesos extractivos se van desarrollando en este territorio. Cuando yo hablo del Valle Central de la Cuenca del Plata, estoy haciendo mención a esta gran planicie de inundación que corre por el río Paraguay, el río Paraná y el río de la Plata, con una inmensa diversidad que proviene de las altas cumbres de los Andes, que proviene justamente de todo el Pantanal matogrossense, de todo el sistema de los bajos que nosotros conocemos como esteros, y en Paraguay también se conocen como los bajos del Ñembucú, el Paraná Medio y el Gran Delta, que tiene una extensión de aproximadamente 300 kilómetros, es el único delta en el mundo que no desemboca en el mar, sino que desemboca en un gran estuario de agua dulce. En este corredor, en este gran valle, vamos a encontrar un corredor de humedales, que es un corredor no interrumpido por represas, pero esta no interrupción de represas no ha sido porque las lógicas extractivas no quisieran imponerlas, represas de planicie que son altamente impactantes justamente por la gran masa de inundación de agua que producen en territorios donde el declive es muy bajo, con desplazamientos de poblaciones, con destrucción de ecosistemas valiosísimos, recursos, bienes arqueológicos que quedan sepultados por estas inundaciones, como pasa con el caso del río Paraná en la zona de Brasil, donde las grandes represas como Itaipú han producido impactos impresionantes, o la misma represa de Yacyretá en Argentina.
en este caso, el corredor de humedales del Valle Central de la Cuenca del Plata, aún y gracias a la acción de las organizaciones locales y regionales desde hace muchísimo tiempo, de las cuales nosotros formamos parte. Actualmente estamos trabajando en un programa internacional, regional, que se llama Humedales sin Fronteras, pero venimos construyendo comunidad y resistencias desde el año 90-91 con lo que fue la coalición Ríos Vivos y después el Centro de Saberes de la Cuenca del Plata, en fin, cantidad de estrategias que llevaron adelante grupos comunitarios entre los que nos contamos y que lograron detener proyectos insustentables en la región. Como decíamos, esta es la Cuenca del Plata, y para tener una idea de lo que es esta Cuenca del Plata, yo quería mostrarles a ustedes la idea de lo que es la denominación, ya que estamos hablando de procesos extractivos y la cuestión cultural, la idea de este ADN extractivista que tenemos en nuestra región, porque ya desde el inicio de la conquista se consideraron, bueno, acá hubo guerras de resistencia a la navegación de los ríos interiores, pero fundamentalmente el nombre de Cuenca del Plata lleva el título de la ruta a la extracción de la plata del Cerro Rico de Potosí, ya que los conquistadores escucharon de un grupo de aborígenes que navegando aguas arriba se iba a llegar a lo que era a la Sierra de Plata, gobernada por el rey blanco, que no sería otro que Huayna Cápac, y esta Sierra de Plata no era otra tampoco que el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Entonces, el nombre de Cuenca del Plata, incluso Río de la Plata, incluso Argentina, que significa la plateada, todo nuestro territorio está surcado por la idea del extractivismo desde el origen de los tiempos. En definitiva, la llegada por el río Paraná y luego por el río Paraguay al Cerro Rico de Potosí no fue posible. Hubo otras campañas que atravesaron para llegar más fácilmente, pero tampoco lo pudieron lograr, como la campaña de Ayolas. Pero en definitiva el nombre quedó, el nombre de Cuenca del Plata quedó. Ahora podríamos decir que lo que se conoce como Cuenca del Plata, podríamos hoy llamarlo la Cuenca de la Soja. En una publicidad de la empresa Syngenta se marca un mapa en el cual se define toda esta región como la República Unida de la Soja. O sea, pasamos de la idea de Cuenca del Plata a República Unida de la Soja. En números concretos, esta república concentra una producción por un valor de 50.000 millones de dólares anuales, que es muy superior al PBI de algunos de los países que integran esta cuenca. Por lo tanto tenemos que entender cuál es el poder de transformación política, cuál es el poder de manejo de medios de prensa, cuál es el poder de dinámicas organizacionales del territorio que parten desde las usinas de estas grandes corporaciones transgénicas. Y fundamentalmente estas corporaciones transgénicas se enfocan en las grandes ciudades de estos territorios. En nuestro caso, Porto Alegre, Asunción, ni hablar de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque estas grandes ciudades se comunican con otras ciudades, como dice Sloterdijk, y nosotros lo aplicamos al tema de las ciudades, como burbujas semióticas. O sea, van generando sentido desde las ciudades con otras ciudades, Buenos Aires, Nueva York, Londres, París, etc. Y esto es lo que va transmutando el sentido de soberanía territorial a una aceptación de los procesos extractivistas que después se traducen en los mismos procesos extractivistas, como recién mencionaba Paula, en el campo artístico y en otros campos más. Estamos hablando de un territorio de 46 millones de hectáreas, cubiertas por un solo cultivo, soja transgénica. Ustedes pueden ver acá, bueno, esta soja transgénica es fumigada con 600 millones de litros de glifosato
y provocando una deforestación de 500.000 hectáreas por año. Yo les voy a mostrar parte de lo que estamos construyendo en esta cartografía para que nos demos una idea de lo que está pasando en este territorio. Esto es un análisis de la expansión de la soja desde el año 2001 pasando por el año 2010 a la actualidad, prácticamente, al año 2020. Pero acá tenemos otra cuestión. Bueno, estamos hablando que esta soja es transportada a los grandes puertos europeos y asiáticos por esta hidrovía industrial, ¿no? Que es la columna vertebral en la cual se estructura la logística extractiva. Y esta logística extractiva, que se enlaza mundialmente, pone no solamente el río como línea de extracción, sino que además pone las estructuras telecomunicacionales, de transporte, energética. Por lo tanto, el impacto radial de las actividades de la hidrovía subordina cada vez más el uso y la estructura material de los territorios, los ecosistemas y la vida de quienes vivimos en ellos. Pero una parte en lo que tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola de la soja, tiene que ver con la plantación de la soja en sí, pero también vemos cuál es la tasa de desmonte que se va llevando adelante a lo largo de los años. En estas tasas de desmontes, si nos acercamos un poquito, podemos ver que casi toda esta zona de desmonte, que es terriblemente grande, está muy relacionada, obviamente, la expansión de la frontera agrícola con el desmonte. Eso no se puede negar, ¿no? Aquí lo vamos a ver un poquito más claramente cuando salgamos del dibujito y veamos la imagen satelital en el territorio en sí. Pero para que esto sea posible, además, tenemos que avanzar y tenemos que pensar qué pasa para que el desmonte se dé. Y es uno de los temas que ha estado en boca de todos, y como hoy decía Paula, la ciudad a veces está ausente de estas lógicas. Incluso la ciudad termina defendiendo el posicionamiento de lo que se llama el campo, que no es ni más ni menos que los patrones del territorio que avanzan con desmontes de una manera impresionante para expandir este producto, estos commodities, que en definitiva terminan beneficiando solamente un sector y ampliando los cordones de pobreza de las grandes ciudades y destruyendo naturaleza y todo lo que trae arraigada este tipo de destrucción. Acá lo que estamos viendo es, además de la expansión de la frontera agrícola producto de la soja, y además de los desmontes, ¿cómo es que llegan estos desmontes a hacerse reales? Entonces, vemos que esto que estamos viendo acá, por ejemplo, es el impacto de los fuegos en julio y agosto del 2020, por ejemplo. Si nos vamos un poco más atrás, fue todavía más grave. Este es el impacto de los incendios en toda el área de la Cuenca del Plata. Estos son los registros de focos de incendio entre julio y agosto de 2019. Algunos se prendieron, se apagaron, pero en toda esta región, esta es la tasa de incendios que se han producido entre julio y agosto del 2019. Esto se obvia cuando los foros globales y los encuentros mundiales sobre cambio climático, se obvia y la gente no tiene ni idea, ni aquí en Argentina, ni en la región, ni internacionalmente, de cuál es el efecto que tienen estos incendios sobre el aumento del calentamiento global, de los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso extractivista, como decía, es verdaderamente el drama de nuestro territorio. El diseño de estos territorios, como hablaba recién, está fundamentalmente orientado a este tipo de estrategia de extractivismo. Y por supuesto, los golpes de Estado, ya sea blandos o duros, que se han dado en nuestro territorio. Pensemos, sin ir más lejos, la caída del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay, que se dio luego de la matanza de Curuguatí, cuando las fuerzas del capital
acusaron a Lugo de una matanza que fue llevada adelante por mecanizados brasiguayos que llegan desde la frontera brasileña y se empiezan a expandir para las plantaciones de soja. Se produce una masacre, verdaderamente la masacre de Curuguatí, que termina siendo el mismo Fernando Lugo, que estaba tratando de reactivar la reforma agraria, el que es expulsado del gobierno por el poder sojero, que es el que justamente motoriza esta matanza. Y así se han dado caídas en dominó de los gobiernos regionales en base a estos tipos de intereses, sin ir más lejos, el golpe intentado que se dio en la República Argentina cuando se quisieron imponer las retenciones a la soja, el voto no positivo y todas esas cuestiones que nosotros conocemos también, ¿no? Las movilizaciones del campo, los cortes de ruta y todo esto. Ahora, ¿cómo activamos las organizaciones territoriales y cómo se desarrollan las prácticas artísticas en nuestro territorio? ¿Y qué consideramos como bioculturalidad? En este sentido, yo quisiera contarles que estamos nosotros interesados y trabajando fuertemente a nivel regional en prácticas bioculturales. Cuando hablamos de la bioculturalidad, yo quisiera recordarles un poco qué es lo que significa, a nuestro modo de ver, el concepto de bioculturalidad, para que tengamos noción, ¿no? Nosotros consideramos que esta fábrica local, esta fábrica global, digamos, de producción transgénica, tiene que tener una reacción comunitaria de base muy importante, y para eso es necesario articular estrategias regionales, que es lo que justamente estamos trabajando. El concepto de corredor biocultural surge ante la necesidad de mantener a los ecosistemas interconectados para permitir la continuidad de los procesos ecológicos, como el intercambio genético, la evolución, la migración y la repoblación. Pero en este contexto, un corredor también involucra los conocimientos, las creencias, las prácticas, donde se pone en juego un tejido simbólico-biótico, donde la cosmovisión, el mito y el ritual, la historia, la memoria, las expresiones culturales son también dimensiones del territorio. El sistema de humedales del Valle Central de la Cuenca del Plata, que es el lugar donde estamos trabajando, es una unidad de vida, es un continuo histórico, geológico, hidrológico, biológico y cultural de crucial importancia planetaria. Cuando se habla de corredor biocultural, es necesario hacer inteligible la conexión de los ecosistemas con sus procesos históricos, antropológicos y políticos. Es fundamental expandir la conciencia territorial y la pertenencia a una bioregión. En ese sentido, nuestro trabajo se desarrolla a partir de campañas en territorio. Estas campañas, que se vienen desarrollando hace ya bastante tiempo, tienen la apoyatura de las organizaciones locales y regionales. Trabajamos con distintos nodos y subnodos. Ya somos, bueno, en el programa Humedales Sin Fronteras somos 18 organizaciones regionales, pero sustentadas por la apoyatura de más de 300 organizaciones de base, donde discutimos justamente lo que tiene que ver con la estructura del diseño territorial. Y este es un trabajo permanente. Un trabajo permanente que se basa en la identificación de actores en áreas críticas y el trabajo de autoorganización e interdependencia. Para esto nos movilizamos con lo que les comentaba recién, estas preguntas que siempre aparecen en estas discusiones o en estas conversaciones, que tienen que ver con la idea de quién diseña un territorio y para quién lo está diseñando. Esta, por ejemplo, que estamos viendo acá, es una reunión con organizaciones del área delta, del bajo delta en particular, y si ustedes pueden observar abajo,
la cantidad de grupos de base que son los que sustentan este trabajo, que no es solamente un trabajo nuestro. Nosotros somos emergentes de esta comunidad, no somos terapistas que bajamos a un territorio a ver cómo poder llevar adelante una acción, digamos, artística, sino que en principio lo que hacemos es preguntar esto, ¿no? ¿Quién diseña el territorio? ¿Para quién lo diseña? Pero generar una red de diálogo, una red dialógica, que luego termina formando parte en una negociación donde comunidad, diálogo, interrelación y estética generan propuestas que habitualmente se exponen, ya sea en los espacios culturales del mismo territorio, o en otros espacios, que pueden ser espacios de arte, como puede ser la exhibición que hicimos hace muy poco, en el Centro Cultural Parque de España, que justamente se llamó La Tierra no resistirá. Esta exhibición, de la cual participamos artistas nacionales y organizaciones de base, fue el resultado de una negociación entre colectivos artísticos que trabajan en territorio y organizaciones, como decía recién, en la cual artistas y comunidad generaron una propuesta, un ejercicio de sobrevivencia como propuesta estética alternativa a la producción de propuestas pura y exclusivamente realizadas por artistas. Esta es una experiencia que es muy rica, que dio como resultado la publicación del nuevo libro, que se llama La Tierra no resistirá, justamente, donde se exponen las ideas y los trabajos de más de 60, 70 organizaciones de base, con la negociación, las estrategias de negociación entre artistas de nuestro país. Este libro ha sido muy recomendado, muy reconocido, actualmente está siendo distribuido aquí en Europa, y es verdaderamente un emergente interesante. Después tenemos para ver una de las cosas con las cuales nosotros avanzamos, voy a ser más cortito, así ya termino, avanzamos por lo general con ciertos dispositivos. Uno de ellos es la radio mutante, que es un dispositivo de radio FM por antena, que nos permite utilizarlo en territorios de lugares donde habitualmente no llega este tipo de comunicación. Entonces colocamos la antena en algún sitio, generamos una comunicación a través de distintos lugares, como ser las lanchas en el delta, para que la gente se entere de la frecuencia en la cual va a estar transmitiendo, y a partir de ahí se hacen eventos, a los que nosotros le llamamos festivales bioculturales. Acá, por ejemplo, tenemos, no sé, para darles una idea, acá tenemos así funciona la radio, así funciona la radio. Avanzamos también con otros dispositivos, como la oficina itinerante. Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante. Bien. Y como les decía, avanzamos con algunos dispositivos, hacemos las exhibiciones, por el otro lado también la parte de video, que es algo que funciona muy bien, porque bueno, da la idea de lo que verdaderamente está pasando en ese territorio y empodera fundamentalmente. Este es un video muy corto, dura 1 minuto, creo, un poquito más quizá. Si me permiten, para que tengan una idea de lo que tiene que ver con este empoderamiento territorial. Una vez me dijo uno, bueno, tenés ambiciones, tener un auto nuevo, una casa. Vos sabés que no, porque todo lo que ambiciono lo tengo acá, en la isla, la naturaleza. Sembramos nuestras verduras, criamos nuestros animales, de vez en cuando nos comemos un pescado. Yo creo que tengo todo acá, no necesito nada. Vos mañana temprano te levantás y ves el río y la niebla levantándose y sentís una paz interior que no se puede explicar. Me siento un poco cuidador de esto.
guardián de esto. Sin sueldo, de gusto y con placer. Cuidar esto, que es tuyo, es mío, es de todos los argentinos. Bueno, aquí tenemos esta parte, y después lo que le mencionaba es el tema de los festivales bioculturales. Con todas estas organizaciones vamos expandiendo la idea de corredores bioculturales. La última activación de corredores bioculturales se hizo en diciembre del año pasado. Acá hay algo que está bueno que podamos ver. Tenemos, ya se han ido expandiendo las ideas de corredores bioculturales. Por ejemplo, vamos a ver lo que está pasando acá en el estuario. Justamente ahora acá en el fondo de Casa Río hay una reunión sobre corredores bioculturales con organizaciones locales. Estamos expandiendo este criterio de recuperación territorial a partir de la idea de corredores bioculturales, identificando áreas que se conectan entre sí para llevar adelante propuestas de empoderamiento territorial. Justamente ahora estamos avanzando con el proyecto de ley de corredores bioculturales, y esto ha aprendido muchísimo. Bueno, en cada una de ellas podemos ver qué es lo que identifica a este territorio como un territorio de bioculturalidad, y en este caso estamos viendo lo que es el anillo biocultural del Gran La Plata. Yo los invito a que recorran esta información porque es muy rica, y lo que está haciendo es generar un empoderamiento del concepto de corredores bioculturales frente a un territorio como el nuestro, que está siendo avasallado por las lógicas internacionales del capital, ¿no? Por los modelos de expansión del capital. Entonces, la idea de territorios bioculturales nos da la noción a nosotros de una reapropiación que no sea, y formación de homeostasis, que no sea pura y exclusivamente la lógica del mercado la que diseña el territorio, sino un empoderamiento territorial. Y fue así como llevamos adelante, o estamos llevando adelante, la idea de festivales bioculturales. Este es el último que se hizo en diciembre, siempre con esta idea de quién diseña el territorio. Estamos apuntalando el tema de ley de humedales, junto a las organizaciones que, bueno, el tema de ley de humedales se ha hecho un reclamo muy conocido en la Argentina, y nosotros somos actores claves en esta discusión, y actualmente estamos discutiendo el proyecto de ley de corredores bioculturales, con todas organizaciones de base que son las que constantemente acompañan esta cuestión. Y particularmente lo que hacemos es la discusión del tema de corredores bioculturales y la reapropiación territorial a través de experiencias artísticas en territorio donde la creatividad, pero no la creatividad inocente de esto que se está hablando de las industrias creativas, que verdaderamente desde el primer momento ya considerar una industria al arte, a esta cosa verdaderamente a nosotros no nos va, no nos parece verdaderamente un desfasaje total que no tiene nada que ver. Entonces, nosotros apuntalamos otros procesos, ¿no? Más nuestros, más endógenos, mucho más ricos para nosotros que tomar un modelo internacional de arte y llevarlo a la práctica cuando a nadie le significa, por lo menos a nosotros no nos significan absolutamente nada. Bueno, hasta acá la presentación. Les agradezco mucho haber tenido la paciencia de escucharme, un poquito desordenado quizá. Gracias, Alejandro. Muy inspirador conocer todas las experiencias que están sucediendo. Uno se va encogiendo cuando ve el mapa de la República Unida de la Soja, y cuando después empiezan las imágenes de los anuncios de lo que sucede efectivamente como modo de organización comunitaria por abajo, en defensa del territorio, en la creación incluso de nuevos conceptos, bueno, algo deja de compungirse un poco y se empieza como a amplificar en el cuerpo, digamos, ¿no? Salimos de la zona de sacrificio también conceptual muchas veces, en la cual nos metemos cuando hacemos estos mapeos, cuando vemos estas realidades. Decíamos que habíamos comenzado de la academia para ir a la práctica, un poco ese fue el recorrido, escuchando a Mark Banks primero, a Paula Serafini después, y a Alejandro Meitin de Casa Río Lab recién. Pensaba en la ecuación tan torpe y a veces más allá de las ideologías que ocurre en esta República Unida de la Soja que describía Alejandro, denominada de ese modo, que es, en vez de pensar modos de vida sanos, sustentables, lo que se hace es
pedir o intentar tener una pequeña ganancia de esa República Unida de la Soja que daña el territorio, y con esa pequeña ganancia ver en el mejor de los casos si se puede redistribuir en función de algún beneficio para la vida. Es decir, en vez de pensar una vida sustentable, una vida beneficiosa, se pega una vuelta tremenda desde los estados, incluso, insisto, más allá de las ideologías, en este sentido, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto podemos retenerle a la ganancia de la soja para intentar redistribuir en una asignación universal, por ejemplo, ¿no? Una ecuación que sucede de modo bastante torpe cuando uno piensa la urgencia y la necesidad de pensar modos de vida sustentables. A mí me surge una pregunta general. Podemos recuperar un poco la ronda, primero Marc, luego Paula y luego Alejandro, que tiene que ver justamente con cómo construir horizontes deseables no reactivos. Es decir, cómo hacer para que toda práctica no sea siempre resistencia a lo que el modelo capitalista propone en sus miles de formas. ¿Cómo creamos horizontes deseables más allá de la resistencia? Y en esa misma pregunta me gustaría incluir la idea de cómo ampliar el arco de las personas interesadas en estas prácticas transformadoras. ¿Cómo no hablar de los convencidos, digamos? Algo que escucho en el ámbito del medio ambiente, como en el ámbito del arte, como de la comunicación comunitaria y alternativa. Siempre la pregunta que surge es cómo hacemos para salir del círculo de los convencidos, que sería como nuestro propio algoritmo muchas veces de las prácticas alternativas, ¿no? Como si no pudiésemos sortear ese algoritmo de relaciones y llegar un poco más allá. Entonces pongo esta pregunta sobre la mesa: cómo construir horizontes deseables y cómo hacer para hablar con anillos cada vez más amplios de estas temáticas. Marc, te escuchamos. Yeah, thank you. Gracias, Diego. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo crear coaliciones más allá del problema inmediato? Creo que a menudo diagnosticamos enfermedades, síntomas, en vez de crear soluciones. Creo que lo convencional es lo que está disponible para nosotros, las coaliciones políticas en las manos de la democracia local, algunas ciudades. Si juntamos, esto es lo que se piensa en general, juntar ciudades. Creo que es algo muy importante crear estas coaliciones. Y en mi presentación lo importante era juntar personas que tengan que vengan de contextos diversos para traer problemas que nos afectan a todos y todos podamos llegar a una solución. Y se abran posibilidades nuevas. ¿Cómo hacemos eso? Creo que es muy difícil personificarlo. Así como Paula dijo, cuando hablamos de los grupos de resistencia, por supuesto están como muy desafiados. Y en realidad las ganancias se vuelven pérdidas en algunos casos. Creo que las coaliciones ecológicas también juntan a personas que no tienen mucho en común, pero si pensamos en los horizontes más amplios, como decís, Diego, algo como una cuenca del río que se está quemando, está afectando a todos. Reconocer eso como que hay enlaces comunes en eso nos lleva a crear coaliciones y a formas de acción nuevas. No tengo una respuesta clara para tu pregunta.
sobre qué hay que hacer, pero creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Paula sobre construir relaciones y a una escala más amplia. Gracias, Marc. Pasamos a Paula entonces. Sí, gracias. Me avisan si de nuevo me corto. En cuanto a lo de cómo pasamos de la resistencia a algo que no es solamente reactivo, lo que, bueno, es justamente la pregunta que yo me hacía cuando estaba trabajando el libro este que sale el mes que viene, esperemos. Y creo que, bueno, son dos cosas que pasan al mismo tiempo, dada la situación, pasan a la par la resistencia y la creación, pero yo lo resumo en un marco de 5 funciones que creo que son las funciones del arte en las luchas en contra del extractivismo y a favor de mundos post-extractivistas, que son la denuncia, la documentación, después en inglés es democratization, pero en castellano por ahí diríamos socialización, deconstrucción y diseño. Entonces estas funciones las pienso en respuesta al contexto particular de una sociedad extractiva, donde el arte cumple un rol de denuncia, ya que estas cosas se ocultan en los medios, ya que hay ciertos vehículos de denuncia que no están disponibles. La documentación lo mismo, muchos artistas han actuado como agentes de documentación para casos como, por ejemplo, las fotografías de Pablo Piovano con el tema del uso de los agrotóxicos, que fueron usadas como evidencia en un juicio sobre los derechos de los niños. La sociabilización, hablo de la sociabilización de las narrativas sobre el medio ambiente, sobre el modelo de desarrollo, sobre el bienestar. Y por deconstrucción me refiero a deconstruir estas ideas que están que son tan difíciles de desenterrar, ¿no? Esto de que América Latina es proveedora de materia prima, de que es nuestra ventaja competitiva, de que somos un país que no puede hacer otra cosa, de que lo mejor a lo que podemos apuntar es mejores rentas de la exportación de soja, de construir esos imaginarios, ¿no? Y la naturaleza como recurso. Es un primer paso para poder ni siquiera empezar a imaginar que podemos tener otro modelo, otra economía, otro modelo social, otro modelo político. Y después la última función, y me encanta haber visto la presentación de Alejandro porque me confirma un poco que lo que pensaba por el buen camino, es la idea del diseño, de diseñar mundos otros. Y no sé, Alejandro, justo también me perdí una partecita tuya por problemas de conexión, si ustedes usan algún tipo en particular o sea, si entienden el diseño de alguna forma en particular, porque yo lo entiendo de la manera que desarrolla Arturo Escobar, Diseños para el Pluriverso, el diseño como una tarea ontológica, que no es solo diseñar procesos o diseñar cosas, o diseñar visiones, pero sino también diseñar ontologías, diseñar mundos, formas de vivir, y que el arte tiene el potencial de hacer eso, y que es un potencial que está abierto a todos, que no es solo de diseñadores o artistas. Entonces eso por un lado en términos de lo creativo y productivo y no solo reactivo. Y en términos de hacer estos temas más accesibles, un poco siguiendo lo que dijo Marc, pero localizándolo en Argentina, creo que hemos visto muchísimas alianzas muy valiosas como entre movimientos en contra del extractivismo y de derechos humanos, que están generando, visibilizando y dejando en claro esas conexiones, de que los derechos humanos también son los derechos de los pueblos originarios resistiendo en el territorio, de que son los derechos de las poblaciones afectadas por los agrotóxicos, que están hablando de un genocidio. Esas conexiones con los productores, los pequeños productores, que no hablan solo de acceso a la tierra, hablan del modelo extractivista, de cómo la falta de acceso a la tierra está condicionada por un modelo que va más allá de su problema puntual con la tierra. Hacer todas estas conexiones entre distintos actores y agentes de los movimientos sociales y de los campos populares es necesario para que podamos movernos de esa idea del ambientalismo como algo que trajo Greenpeace del exterior hace unas décadas. Creo que hay muchos grupos que están haciéndolo y que lo están haciendo muy bien y que por más que falta mucho que hacer, hemos avanzado bastante. Alejandro, se te ha multiplicado entonces la temática porque Paula te deja también una inquietud sobre el concepto de diseño. Sí, bueno, me parece que acá yo voy a hablar específicamente desde lo que podemos hacer desde el campo artístico, ¿no? Artístico y de todo eso que uno hace, ¿no?
que me parece que ahí tiene todo un cruce en el caso del trabajo que venimos haciendo con las organizaciones con las que uno viene trabajando y se siente identificado, ¿no? Porque acá el conocimiento que muchas veces se obtiene de los lugares cuando uno va habitualmente desde las prácticas artísticas tradicionales, que ahora están en boga también las cuestiones del trabajo artístico en territorio, pero que muchas veces falta un poco de conocimiento sobre eso, es útil en la medida que pueda facilitar el despliegue de las técnicas ya existentes. Por lo tanto, los lugares en sí mismos nunca pueden ser generativos. Tampoco pueden actuar en forma recíproca o transformar la conciencia del grupo artístico que se trate, que ya lleva un programa formal. Por eso nosotros siempre no hablamos de proyectos, sino que hablamos de iniciativas y hablamos de ejercicios, porque por lo general la idea de proyectos tiene ya encierra en sí mismo una idea cerrada de a dónde se tiene que llegar, ¿no? Que es la idea que se pautó con la galería, con el espacio de arte o con el comisionista. Nosotros por lo general no tomamos proyectos, sino que generamos iniciativas que son cuestiones de largo plazo, donde la experimentación de la actuación no esté limitada a los representantes del proceso y que las comunidades puedan estar con la posibilidad de renegociar los parámetros de los paradigmas de desarrollo que se les impone. Por eso creo que es importante aprender de nosotros, ya no como terapistas, como decía hoy, generar nuevas experiencias del poder hacer, del buen conocer, interconectarlas, fomentar, promover la confianza, la reflexividad, la conciencia y articular saberes y conocimientos. Y propiciando diálogos horizontales, acuerdos, y de esta manera movilizar lo que para nosotros es muy interesante de activar, que son los imaginarios, que como mencionaba Castroiaidis, son los magmas simbólicos que alientan y estimulan la acción humana al margen de las causas y de las razones puramente lógicas. Me parece que en ese sentido el arte en estos procesos tiene muchísimo que ver, muchísimo que dar. Por supuesto que tiene que ser, como decía Marc hoy, un arte transformado, una concepción de arte que nazca de la transformación del arte mismo. Y esa transformación del arte tiene que ser tan importante, y es un desafío tan grande que tenemos nosotros, como fue la transformación del arte con el Renacimiento, como fueron las grandes transformaciones del siglo XX. O sea, tenemos que pasar a entender que lo que nosotros concebimos de arte no es puramente la discusión sobre lo que el arte es, sino lo que con arte se puede hacer, que es una cosa muy diferente. Creo que pasa por ahí, por lo menos es lo que en este momento puedo articular como respuesta. Bien, muchísimas gracias a todos por la participación, por la cantidad de conceptos y la cantidad de prácticas que se ponen en juego en esta conversación. Algunas palabras, como una nube de conceptos que han aparecido: extractivismo, denuncia, socialización, bioculturalidad, conexión, arte, diseño, ejercicio, mapeo, horizontalidad. Muchísimas gracias Marc Banks, muchas gracias Paula Serafini, muchas gracias Alejandro. Invitamos a todas las personas, por supuesto, a seguir en Futopía, este primer foro federal de ambiente y cultura, que se desarrolla del 1 al 5 de junio en el Centro Cultural de España en Córdoba, con actividades virtuales y presenciales. Pueden seguir toda la programación en cesec.org.ar/evento/Futopía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que están compartiendo este contenido.